reverencia que Jesús está hablando aquí, la historia que hemos leído. Jesús está hablando con los israelitas, y cuando usted lee más atrás, Jesús habla de una libertad. Y me llama la atención que Jesús, su deseo de Jesús era que pudieran entenderle el lenguaje de él. El deseo de Jesús era que él quería que pudieran entender que él había venido a la tierra para poder perdonarles los pecados. Por eso me llama la atención que Jesús les dice: ustedes no entienden mi lenguaje. Oh, gloria al nombre del Señor. En primer lugar, es terrible poder hablar con un carnal, una persona que no le puede entender el lenguaje a usted. Es difícil que usted pueda convencer a alguien que usted le diga: yo creo en Jesús, yo creo en los milagros, yo creo en la palabra profética, yo creo en la unción del Espíritu, yo creo en los dones del Espíritu. Es terrible cuando esa persona realmente no tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque para entender el lenguaje de Jesucristo, primeramente tenemos que haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Segundo, tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Por eso me llama la atención que Jesús les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque déjeme decirle que todo aquel que tiene el lenguaje de Jesús tiene algo diferente con el mundo. Tiene algo diferente al que camina alrededor. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje no es un lenguaje humano, no es un lenguaje mental, no es un lenguaje espiritual. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Por eso me llama la atención que cuando Jesús vino a la tierra, Jesús tomó a 12 personas. Estas personas eran como yo y usted. Secularmente estas personas no tenían estudio. Dice la Biblia que unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, y usted conoce la historia. Me llama la atención que el deseo de Jesús cuando los tomó a ellos era cambiarles su mentalidad. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando usted ve en la Biblia, Jesús toma a estas 12 personas y empieza a entrenarlos. Me imagino que el lenguaje de Pedro era buscar pescados. Me imagino que el lenguaje de aquel hombre que era publicano era perseguir a la gente para cobrarle los impuestos. Pero una vez que se encuentran con Jesucristo, Jesús, primeramente, cuando usted lee en el libro de Marcos capítulo 1 en adelante, dice la Biblia que Jesús empezó a echar fuera demonios. Oh, gloria al nombre del Señor. Cosa rara que los discípulos no habían visto echar fuera demonios, ni los fariseos habían visto esas manifestaciones. Por eso es importante que cuando usted llega al reino de Jesús, usted tiene que estar abierto su mente y su espíritu para ver a Jesús obrar en lo sobrenatural. Usted no tiene que ser escaso de mente, usted tiene que tener la revelación del poder del Espíritu de Dios para que usted pueda ver a Cristo no solamente caminando por el mar, sino también a Cristo echándole lodo a la gente en los ojos, sino también a Cristo viendo y resucitando los muertos. Ay, 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 ay. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Me llama la atención que Jesús empieza a tomar a los 12. Su lenguaje de ellos era un lenguaje: ir a tirar la red, pescar, vender pescado, vender ceviche, no sé. Pero me llama la atención que Jesús, para poder transformar la mente, algo tuvo que ser en Pedro. Porque dice la Biblia que Pedro estuvo toda la noche pescando y nada encontró. De repente se asoma el maestro. Usted conoce la historia, y dice que Jesús le dijo: Pedro, tira la atarraya, tira la red. Pedro le dijo: Señor, hemos estado toda la noche y nada hemos podido agarrar, nada hemos podido. Me llama la atención que Pedro obedeció la palabra y le dijo: en tu nombre yo voy a echar la palabra. Pedro agarró el lenguaje en ese momento de Jesús. Pedro en ese momento tomó el lenguaje de Jesús. No fue, dice, no fue en mi nombre, en tu nombre. Pedro entendió, agarró el mensaje, y dice la Biblia que tiró la red, y dice la Biblia que sacó gran cantidad de peces. Atrape esto: cuando usted tira la red en su propia fuerza, usted va a terminar cansado, frustrado, no va a poder hacer nada sin Jesús. Jesús le dio a entender un principio bíblico. Jesús le dijo: mira, Pedro, sin mí eres nada. Porque dice la Biblia que cuando sacó los peces, Pedro
postrado se arrodilló a los pies de Jesús y le dijo: apártate, porque soy un hombre pecador. Pedro entendió que Jesús no solamente tenía algo sobrenatural. Pedro entendió que la palabra de Jesús tenía poder. Pedro entendió. Yo vengo a decirle a alguien aquí: el lenguaje que usted debe de caminar no es el lenguaje de cualquier persona. Usted tiene que tener el lenguaje del Espíritu Santo de Dios. Si Dios, déjeme decirle, si Dios habita en tu corazón, Él está contigo, está dentro de ti, sobre de ti el Espíritu de Dios. Usted tiene que caminar con ese lenguaje, no importa las circunstancias que esté pasando. Yo vengo a decirle a alguien que el Espíritu de Dios me ministraba allí. Me decía: él es mi siervo. Yo nunca dije que el virus le iba a pegar a los cristianos. Eso es falso, porque Dios dice la Escritura que la tempestad le llega al de la casa que está en la roca y al de la casa que está también sobre la roca en la arena. Los dos problemas le llegan al cristiano y al mundano. La diferencia es que la Biblia me dice que Cristo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Yo vengo a decirle: cuando alguien tiene el lenguaje de Dios, no importa el proceso que esté pasando, si tú tienes esa palabra de vida en tu espíritu, tú, déjeme decirle que te vas a levantar, porque caminas el lenguaje de Jesús. Pedro, me llama la atención, Jesús toma estos 12 y me llama la atención que Jesús empieza a trabajar con ellos, porque es un trabajo para poder cambiarlos el Señor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos salieron de allá del mundo que hablaban palabras deshonestas, palabras sucias, palabras solo malas palabras? Todos salimos de allá. Y cuando venimos a Jesús, nuestro lenguaje empieza a cambiar. Ya no decimos por ahí las palabras, ya. Entonces empezamos a cambiar esa forma de hablar. Y la gente dice: oh, gloria al nombre de Jesús. Pero no sé, a mí sí me lo han dicho. Hay personas que ando en medio de todos trabajando y de repente empiezan a hablar palabras deshonestas, palabras sucias, y me quedan viendo y dicen: oye, pero usted no dice maldiciones, ¿va? Usted va a la iglesia, luego se dan cuenta su lenguaje, el lenguaje que uno carga. Esa es la diferencia de los hijos de Dios, cuando nosotros cargamos el lenguaje de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso Jesús hace énfasis que Satanás dice que tiene un lenguaje de mentira. Por eso es importante que usted entienda esto. El lenguaje de Satanás es un lenguaje de mentira. Él es mentiroso. Satanás nunca tiene la verdad. Cuando Satanás te saca del reino de Jesucristo, nunca el diablo te va a sacar con una verdad. Voy a repetir: cuando Satanás te saca a las personas del reino de Jesucristo, nunca te va a sacar con una verdad. Te saca engañado. Porque dice Jesús: es padre de mentira, y todo lo que habla de él habla. Es decir, que Satanás no tiene la verdad. Es decir, que toda aquella persona que usted le habla mal del reino, que tiene un lenguaje en contra del reino de Jesucristo, esa persona está siendo engañada por este personaje. Que el Señor lo reprenda. Por eso es que los judíos le dicen: nosotros, nuestro padre es Abraham, y nosotros no hemos nacido de fornicación. Pero Jesús le dice: si Abraham fuera vuestro padre, yo tendré que ver algo diferente en ustedes. Es decir, que lo que usted dice, oiga bien, iglesia, lo que usted dice, eso tiene que hacer. El lenguaje, si yo digo: yo voy a ir a la iglesia, yo ya lo declaré, yo tengo que ir. Si usted dice: yo no voy a ir para tal lado, usted ya lo hizo. Usted se convierte en lo que dice. Yo me convierto en lo que digo. Por eso Jesús me llama la atención que encontró, cuando Él vino a la tierra, encontró un montón de religiones. Por ejemplo, encontró a los fariseos que se vestían mejor que mí. Encontró a los escribas que se vestían mejor que usted. Pero Jesús encontró algo en ellos. Es que Jesús encontró que ellos decían las cosas. Ellos decían: vamos a hacer, y nunca lo hacían. Cuando usted lee en San Mateo capítulo 23 verso 3, dice: así que todo lo que digan os guardéis, guardalo, dice, hacelo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen
y no hacen. Es decir, amado hermano, nosotros muchas veces criticamos a los fariseos de la época de Jesús. Nosotros muchas veces decimos que son religiosos, pero déjeme decirles que es muy fácil caer en el fariseísmo. Es muy fácil caer en la doctrina de los fariseos. ¿Cuál es la doctrina de los fariseos? La doctrina de los fariseos es que ellos querían que la gente hiciera las cosas, pero ellos no hacían las cosas. Esa era la doctrina de los fariseos. Por eso usted y yo, que estamos llamados a manifestar a Cristo en la tierra, nosotros debemos de serle leal a Jesucristo. Esa es la diferencia del cristianismo. Hay una diferencia, que nosotros hacemos lo que dice la Escritura. Nosotros no venimos a imitar, nosotros no venimos a convencer, nosotros hacemos. Todo aquel que tiene el lenguaje de Jesucristo, sus obras son hechas, sus obras son manifestadas. Déjeme decirle, iglesia, yo vengo a hablar con alguien en esta tarde, a decirle que si Satanás te quiere sacar del lenguaje de Jesús, tienes que entender claramente que hay una lucha, hay un principado que quiere que tú le falles a Jesús, que quiere que tú le mientas a Jesús, que quiere ponerte en vergüenza ante el reino de Cristo. Usted tiene que saber claramente que usted fue llamado para declarar libertad, para proclamar la palabra de verdad. La mentira no fue creada para los hijos de Dios, la mentira no fue creada para la iglesia, la verdad fue hecha para nosotros. Soy libre, diga conmigo. Soy libre porque nosotros, los que somos libres, nosotros caminamos en la verdad de Jesús, en ese lenguaje de Jesús. Todo aquel que miente todavía no ha sido libre, porque la mentira no está en Jesús. Mire, si habrá algo que yo trato de guardar, es cumplir la palabra. Cuando yo digo te voy a esperar ahí, es que yo hago lo posible. Y si no voy a poder ir, yo le llamo unos 20 minutos. Espérame que se me atravesó el tren por ahí. Sí, muchas veces se atraviesa, hermano. Pero la verdad, amado hermano, el lenguaje del Hijo de Dios, tenemos que estar en el Espíritu, porque nadie va a poder entender. Vaya conmigo a la Escritura. Primera de Corintios capítulo 2 verso 12 ahí. Usted va a entender que para tener el lenguaje de Jesús hay que tener el Espíritu de Dios. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos lenguaje, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto está hablando teología humana. Esto está hablando cuando yo digo, no es que yo lo sé todo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando a lo espiritual o a lo espiritual. Pero el hombre natural, oiga bien, aquí viene, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruiría? Mas nosotros tenemos la mente de Jesús, de Cristo. Oiga bien, no solamente se necesita tener el lenguaje de Jesús, se necesita tener la mente de Cristo. Usted no se ha puesto a pensar que en el cielo, ¿cómo es en el cielo? No se ha puesto a meditar. Yo sí me he puesto a pensar y a través de la Biblia me ha dado a conocer puntos muy importantes. Uno de los principios que me ha dado a entender a través del Espíritu Santo es que en el cielo hay adoración, es que en el cielo hay alabanza, es que en el cielo no proviene la mentira en el cielo. Por eso Satanás fue derribado del cielo, porque él quiso hacer separación con la mentira en el cielo. Dice la Biblia que él dijo: voy a poner mi trono al lado de Dios y seré más grande que el Altísimo. Por eso déjeme decirle que Satanás es imitador de las cosas de Dios, pero él no imita con la verdad. Satanás imita con la mentira. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero me llama la atención que dice que el hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu de Dios. El hombre natural es aquel que
para ti es una locura estar aquí congregado. El hombre natural es aquel que te den una palabra profética y dice, no hombre, ese está loco, ese juego. El hombre natural es aquel que si tú danzas, si tú te hincas a adorar ahí, para él es una locura esa. En unos días de esto me dijo una persona, porque estábamos viendo el video donde estaba predicando, y me dijo, ¿y usted por qué habla en esas lenguas que no se le entiende? Le digo, bueno, le dije yo lo mismo te puedo preguntar cuando tú te emborrachas y agarras a golpe las puertas, ¿y por qué no te entiendo ese lenguaje? Ese es el lenguaje de Cristo. Por eso no va a entender el natural, pero yo vengo a hablar con una iglesia que tiene el lenguaje de Jesucristo, que no va a vender la verdad, no va a vender el Espíritu Santo. Estés pasando lo que estés pasando, déjeme decirle, usted tiene que permanecer con el lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje, predicador? Que si usted dijo, yo sirvo a Cristo, si usted dijo, yo soy cristiano, si usted dijo, no, yo le he entregado mi vida a Cristo, usted no tiene que estar diciendo, no, ya no soy cristiano. No, usted tiene que mantener ese lenguaje hasta la muerte, porque la palabra dice que será salvo aquel, dice, hasta que permanezca hasta el fin. No dice aquel que cree en un momento, sino se trata de permanecer. Yo vengo a decirle, usted tiene que permanecer con ese lenguaje del reino, diciendo, yo le entregué mi vida a Cristo, así que le pertenezco a Cristo. No importa lo que venga, si vienen 2 huracanes, si vienen tormentas, si se va lo que dice la palabra, porque el que camina el lenguaje de Dios no puede ser intimidado por las circunstancias, porque el que camina el Espíritu de Dios no puede ser humillado en medio de los problemas. Déjeme decirle que el Espíritu de Dios es el que te enseña a caminar, a guiar y a hablar como debes de hablar en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación. Eres el Espíritu Santo que te guía, que te fortalece, que te levanta en los momentos que tú no puedes caminar. Es el Espíritu de Dios que dice, yo aquí estoy, yo no me he ido. Tú tal vez te puedes ir, pero Él está ahí para levantarte en el nombre de Jesús. Oh Jesús, oh Jesús. Yo le estoy hablando ahora misterio, le estoy hablando bajo la unción de Dios. No le estoy hablando carnalmente, no le estoy hablando con el machete, le estoy hablando con la unción. Dice el apóstol, parece piedra pero es maná. Alábalo. Entonces es importante, iglesia, nosotros, el lenguaje de nosotros. ¿Por qué es importante tener el lenguaje de nosotros? Porque usted en tiempos difíciles, usted tiene que permanecer con lo mismo que creyó cuando danzaba, brincaba, adoraba, que estoy contigo. Lo mismo, en esos mismos momentos tenemos que permanecer con esa misma actitud. Es importante caminar en el lenguaje de Jesús. Quiero decirle que Mateo capítulo 16 verso 13 dice, viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Jesús hace esta pregunta y Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que yo soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús hace 2 preguntas. La primera pregunta que hace, ¿quién dice la gente, la multitud, quién soy yo? Esos tenían un lenguaje desenfocado. El lenguaje de ellos nunca pudieron conocer a Jesús. El lenguaje de ellos dijeron, uno es Elías, el profeta Juan el Bautista. Porque usted no puede tener 2 lenguajes. Usted no puede decir que Jesús hace maravillas y echa fuera demonios, y al siguiente día usted no conoce quién es el que hace maravillas. Por eso me llama la atención que para conocer la persona del Espíritu Santo, conocer a Jesús, realmente tenemos que tener una relación y una revelación. Por eso dice la Escritura que Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso me llama la atención que el reino es revelado a nosotros a través del Espíritu Santo, pero también a través de que cuando conocemos la persona del Espíritu de Dios.
Por eso se da cuenta muy fácil. Hay mucha gente confundida afuera, que algún día usted los miró, los conoció a sus amigos. Pero ¿qué pasó? Pero si aquel era cristiano, nunca conoció a Jesucristo. Esas personas le parecen como la multitud. Es alguno de los profetas, es Elías, es Jeremías, es alguno, nunca conocieron a Cristo. Yo vengo a decirle, iglesia, usted tiene que conocer a la persona. Por eso Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su lenguaje no tiene que estar en dos. Su lenguaje no tiene que estar decir: no es Jesús el que hizo el milagro, y después diciendo: no, eso no es de Dios. No, su lenguaje, usted tiene que conocer. Usted tiene que conocer a Cristo, porque cuando usted lo conoce, usted permanece. Dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso me llama tanta la atención que en medio de la persecución de Jesús, en medio de la pandemia que Jesús pasó, de las críticas, de las burlas, de las acechanzas de los fariseos, me llama la atención. Bíblicamente le voy a mostrar hoy que Jesús no tenía solamente 12 discípulos, Jesús tenía muchos discípulos. Y para que usted entienda, dice que José mi tocayo, el que fue a agarrar el cuerpo de Jesucristo, era un hombre rico, dice la Biblia, y él era un discípulo, dice un discípulo que estaba secretamente escondido. Jesús tenía más de 12 discípulos, pero nunca lo conocieron los demás. A los 12 Jesús se le manifestó. Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Nosotros no tenemos que estar como la gente confundida allá afuera. Yo no soy juez aquí para determinar quién es salvo y quién no. Usted conoce su relación con Dios. Usted sabe que la Biblia demanda como obediencia que nosotros debemos de congregarlo. Yo no lo voy a obligar, es un problema. Si usted lo conoce, usted le va a obedecer. Si usted dice: tú eres el Hijo, yo sé, yo me voy a congregar, yo te voy a servir, porque yo lo prometí. El día que me arrepentí en la carretera, el día que boté la cerveza, el día que boté la droga, ese día no estaba el evangelista, ese día no estaba nadie, ese día solo estaba tu presencia, y tú me perdonaste en ese lugar. Por eso yo no dependo de hombre que me jale, yo no dependo que me llame, yo dependo de mi relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo conoció Pedro, sí o no? Hey, tranquilo Pedro, tú. Pero no fue por tu habilidad, Pedro, porque el Padre se lo reveló a Pedro. No fue fue porque el Padre se lo reveló. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso, oiga bien, todo aquel que camine el lenguaje de Jesús tiene que ser purificada su boca. Capítulo 6, verso 6. Isaías tuvo una visión ahí. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar presencia, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Wow. Hay muchos, bueno, yo ya, gracias a Dios, yo no me culpo. Hay muchos que pasan culpándose. La culpa es un pecado. Dice Isaías: él quitó mi culpa. ¿Cuál es la culpa? Usted que pase recordando un pecado que usted lo cometió y usted se arrepintió, y usted dice, y el diablo te manda un pensamiento: ¿te acordás que pecaste? ¿Te acordás que hiciste aquello? Y usted vuelva: ay Señor, perdóname. Esa es una culpa que Satanás te ha inculcado. Por eso Isaías entendió que la culpa había sido quitada, el pecado había sido quitado. Por eso nosotros debemos de entender claramente que la Biblia dice, en San Juan dice la Escritura, que Jesús es nuestro abogado
Pero dice, si alguno ha pecado, no dice que usted todos los días va a estar pecando o va a estar diciendo perdóname. Si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre. La culpa no te puede dejar crecer en el ministerio. La culpa no vas a poder caminar con un lenguaje positivo, un lenguaje del reino. La culpa siempre te va a traer recuerdos malos a tu vida y siempre vas a estar con eso, diciendo que no mereces recibir la gracia de Dios, porque entonces lo que tú estás diciendo, que la sangre de Jesús no es suficiente para perdonar ese pecado. Por eso usted debe de entender esto, que usted no camina por la culpa, usted no camina porque que Satanás le tira pedradas, no, usted camina porque tiene una relación con Cristo y porque sabe que la palabra de Él mora en su corazón. Oh, gloria a Dios. Es importante para tener el lenguaje de Jesús también tener el espíritu de fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros, nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Aunque no le guste a la gente o al hermano que sea, pero debemos de ser lo que dice la Escritura. Dice, por lo cual creí, hablé. Muchas veces, déjeme decirle que cuando usted a veces dice, mejor digo que no, que sí. Déjame ver, te devuelvo la llamada. Ya pusiste como en claudicar. Tenemos que ser leales, tenemos que decir la verdad, porque la verdad los hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria al nombre de Jesús. Mi alma te bendice, Cristo. Por eso déjeme decirle que Jesús siempre chocaba con los fariseos, porque Jesús lo sabía todo. Jesús, me llama la atención que cuando Él se encontraba en el templo, los fariseos lo acusaban porque Él hacía los milagros. Y me llama la atención que cuando en una ocasión le dijeron los sacerdotes, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? Y querían sacar las evidencias. Y Jesús les dijo, ok, yo también les voy a hacer una pregunta. Ustedes díganme, el bautismo de Juan el Bautista, ¿de quién era? ¿De los hombres o de Dios? Y dice la Biblia que ellos dijeron, bueno, si decimos que de Dios, va a decir que por qué no lo bautizamos, pero si decimos a los hombres, pues tenemos temor. Entonces me llama la atención que los fariseos siempre querían sacar a Jesús, como dejarlo en vergüenza, como decir, lo que tú predicas, lo que tú enseñas no es de Dios. Pero la Escritura enseña que se le acercó un hombre a Cristo, le dijo, tú eres un hijo de Dios, enseñas la verdad con rectitud y guías a la gente al Padre, a Dios con lealtad. Por eso déjeme decirle que nosotros lo van a seguir, lo van a creer que somos hijos de Dios cuando nosotros hablemos la verdad, cuando usted no niegue el nombre de Jesucristo, cuando usted diga, sí es cierto, yo soy cristiano, no me avergüenzo y la gloria sea de Él. Pero usted no debe de decir, no, es que no soy cristiano. Oh, aquella iglesia, ¿cuál iglesia? Usted tiene que permanecer en la verdad, porque la verdad, déjeme decirle, va más allá de los límites. Cuando nosotros declaramos la verdad, los demonios, Satanás, el infierno tiembla, porque la verdad representa a Cristo Jesús. La verdad no representa, no me representa a mí, sino que la verdad es Cristo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Uno de los lenguajes de Jesús, y esto sí me impactó, Corintios capítulo 2 verso 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, pocas palabras dice Pablo, ni mi lenguaje, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí está. Pablo dice: cuando yo les fui a hablar de Jesús, que yo les prediqué a ustedes, mi lenguaje, dice, no era humanamente, sino que era con demostración. Usted debe de entender claramente. Hay montones de iglesias, y usted puede decir, pero adoran a Dios. Pero tiene que haber una evidencia donde está Jesús. Tiene que haber una evidencia. Jesús dejó una evidencia para la iglesia. ¿Cuál fue la evidencia que dejó Jesús para la iglesia? Que la iglesia echaría fuera demonios, que pondría sobre los enfermos las manos y sanaran, y que habrían también liberación, y que esa es la evidencia de la iglesia de Jesús. Pablo dice: cuando yo fui a donde ustedes, dice, yo no fui con excelencia de palabras, sino con demostración del Espíritu Santo de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando alguien tiene el lenguaje de Jesús, realmente déjeme decirle que esa persona ha conocido la fuente, ha conocido a Cristo. Porque cualquier persona puede tener un concepto del presidente de Estados Unidos. Pueden decir: Donald Trump es malo. Pero déjeme decirle, usted tiene el concepto porque escucha hablar de la gente que es malo, pero realmente usted no lo conoce, ni yo lo conozco. Así hay personas que hablan mal del reino de Jesús y realmente no lo conocen. Porque Jesús, cuando tú lo conoces, tú no vas a hablar mal del reino. Cuando tú conoces que Él es el Cristo, tú no vas a estar en contra de la obra de Dios. Tú no vas a estar diciendo: ojalá que esa iglesia se deshaga, ojalá que los hermanos se mueran del virus. No vas a estar diciendo, vas a estar orando y creyendo lo que dice la palabra, que el que carga el Espíritu de Dios es guiado por Dios. ¿Qué pasa cuando alguien no habla el lenguaje de Jesús? Vamos a ver bíblicamente. ¿Qué pasa? Job capítulo 42. Job capítulo 42. Voy rápido. Bueno, aquí lo tengo. Oh, gloria a Dios. Job capítulo 42, verso 7 dice: aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Oye, Dios demanda que nosotros no estemos hablando mal del reino de Él. Dios demanda que hablemos lo que dice la palabra. Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Ese es el lenguaje del Señor. Porque en mi debilidad se fortalece mi poder. Gloria al nombre del Señor. Cuando alguien es débil, el poder de Dios se fortalece. Ese es el lenguaje de los hijos de Dios. Un hijo, una hija de Dios. Me llama la atención cuando yo veo a María en la Biblia. ¿Sabe por qué María es una mujer que seguía a Jesucristo? Porque María era agradecida. Dice la Biblia que a esta mujer le habían echado 7 demonios afuera. Entonces entendí, yo dije: wow, ¿por qué María siempre estaba sirviendo a Jesús? Siempre estaba a los pies del maestro. Porque déjeme decirle, usted va a ser agradecido y hablará las maravillas del Señor. Depende de su agradecimiento. Si Jesús no ha hecho nada en tu vida, pues no vas a darle la gloria. Pero si Él te ha sanado, si Él te sacó del infierno, si Él te ha lavado con la sangre, tú vas a estar agradecido. Yo por eso digo, no me da vergüenza decir que me sacó de la oscuridad, no me da vergüenza decir que me sacó de la droga, no me da vergüenza
vergüenza decir que me quitó el aprobio del huérfano que tenía. Él es mi Padre. No me da vergüenza decir que estuve enfermo, pero Él me levantó. No me da vergüenza, porque cada vez que tú hablas lo recto, cada vez que tú le das, dice lo recto delante de Dios, eso está dándole gloria. Dice: mi hijo habla la verdad, mi hijo me obedece, mi hijo no se avergüenza, porque eso dice la palabra del Señor, que si usted confiesa a Jesús aquí delante de los hombres, mi Padre le confesará delante de Él, le confesará delante del Padre. Ahora mismo Jesús me está confesando delante de la presencia del Padre. Ahora mismo el Padre me está viendo que yo te estoy diciendo: no cambies tu lenguaje, no cambies tu alabanza, no cambies tu adoración por una basura del diablo, por un chisme del diablo. No lo cambies, no lo cambies. Vamos, 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 levántate en el nombre poderoso de Jesús. El Señor me hablaba, el Señor me hablaba. Siento la unción. El Señor me hablaba, me decía: ay, mi siervo, hay tiempo, no sé si se lo suelto, pero hay tiempo de clamar, hay tiempo de esperar, hay tiempo de marchar. Púa está marchando. Púa está marchando. Púa está marchando, dije. Púa está marchando, porque en medio de la pandemia no los hemos parado. Enfermos hemos adorado, enfermos hemos predicado, enfermos hemos adorado de aquí. Enfermo, usted no ha dejado de congregarse. Enfermo, el diablo ha querido robarte la fe, el diablo ha querido robarte tu lenguaje, pero tú le has creído al que te ha llamado, no al evangelista, no, sino tú le has creído a aquel que te llenó del Espíritu Santo, aquel que te sacó del infierno, aquel que te redimió. Tú le has creído, por eso estás aquí. Si no, no estuviera usted aquí, ni yo. Entonces, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria. No se asuste, que esto es para los espirituales. Que cuando allá miraba el que se ladeaba, ese decía: no, pues viene borracho, pues dígame, está ungido, está lleno de la presencia. Entonces es importante ver que Dios demanda de nosotros que hablemos como Job, no como la mujer de Job. Maldice a tu Dios, muérete. No, sierva, así no. Dios va a proveer. Ese es el lenguaje. No hay leche, Dios va a proveer. Por ahí están regalando leche, mucha leche. Dios va a proveer. Ese es el lenguaje, ese es el lenguaje. Estás enfermo por las llagas, sin miedo, el miedo fuera, por las llagas de Jesús. Yo lo creo. No solo el evangelista, la iglesia, usted. No solo yo tengo el Espíritu, usted también lo tiene. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, te amo, Jesús. Entonces, es importante ver Mateo, San Juan, capítulo 6. Oh, gloria. San Juan 6. Oh, gloria a Dios. Aquí voy a cerrar. San Juan 6, capítulo 60. Aquí vamos a ver que Jesús tenía más discípulos, pero no lo conocían, lo habían confundido con el profeta Elías. Estaban mal. Al oír muchos de sus discípulos, diga muchos, bastantes, no dice los 12. Al oír, San Juan capítulo 6, usted que está leyendo, San Juan 6, verso 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Hay muchos que cuando se les llama: hermano, ¿por qué no venía a la iglesia? Ay, qué dura. Para algunos es dura esa palabra. Hermano, no deje de congregarse. Ay, qué dura esa palabra. Sí, porque la salvación hay que pelear. Hay quien dice que es free. No es que usted me va a dar dinero, no, hay que pelearla manteniéndose firme.
La salvación a algunos les cuesta, no pueden con la salvación. Aleluya. Pero la salvación hay que pelearla. Por eso dice aquí, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto ofende? ¿Ofende que yo le llame para que se congregue? ¿Ofende que yo le diga sirva al Señor, siervo, ese don se va a soldar? No, yo quiero, amado hermano, mi deseo es que todos vayamos juntos a la presencia de Dios. Mi deseo es que no que el diablo las agarre a fuego. Eso no es mi deseo. Doblo mis rodillas para que usted se levante. Doblo mis rodillas para que Dios lo use. Doblo mis rodillas para que usted sea mejor, excelente discípulo de Jesucristo. Déselo fuerte. Ese es mi deseo. Usted sabía que Jesús, el deseo de Jesús era multiplicarse, y Jesús lo logró. Porque Jesús lo logró. Si Él lo logró en los discípulos, los pescadores, ¿cuánto no lo hará con nosotros? Con el cementero lo hizo aquí. Con todos lo puede hacer el Señor. Pero ¿qué? Tenemos que conocerle. No tenemos que estar confundidos diciendo: ¿sería que el Señor me llamó? Wow, sería la unción que sentí, sería la unción esa. No. Tenemos que conocer al Señor Jesús. Por eso dice: pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba, primero el Espíritu es el que da vida, la carne para nada. No, carne no. Quédate dormido allá, no, la carne no da vida. Aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En pocas palabras, el lenguaje de nosotros es espiritual. Las palabras que yo les he hablado son vida. En pocas palabras, su lenguaje es espiritual. Mi lenguaje es espiritual. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos son los que estaban confundidos. Estos son los que decían: es el hijo de Caifás. Estos son los que estaban confundidos allá. Pero Jesús le llama la atención a los que Él le ha escogido, a los 12. ¿Qué dice allí en el 67? Entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo del Dios viviente. Oh, yo vengo a decirle, no importa el que retroceda, no importa el que se vaya, usted tiene que creer este lenguaje de Jesucristo. Pedro había agarrado el lenguaje de Jesucristo. ¿Por qué lo había agarrado Pedro? Porque cuando Cristo estaba siendo crucificado, la Biblia dice que Pedro estaba calentando fuego en ese escenario. Pero dice la Biblia que le dijeron: Pedrito, tú también eres de los de ellos, porque en tu forma de hablar se conoce. Y Pedro dice que empezó a maldecir en ese mismo momento. Es que los hijos de Dios no hablamos maldición. Los hijos de Dios tenemos el lenguaje puro. Los hijos de Dios tenemos el lenguaje santo en nuestra boca. Los hijos de Dios tenemos y sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pedro lo que le está diciendo: tu lenguaje es de vida. Es decir, que yo no puedo seguir una palabra seca, vacía, que me quiere hablar, desviar del reino de Jesucristo. La palabra que se habla aquí es en el Espíritu. Aquí no se habla palabra de hombre, aquí se habla palabra del Espíritu de Dios. Aquí se habla evidencia del poder de Jesucristo. Aquí no hablamos, aquí no engañamos a nadie. Aquí le decimos: no se deje engañar por el diablo, no se deje robar la bendición por Satanás. Déjeme decirle: levántate en el nombre de Jesús y empieza a declarar la palabra del Señor. Empieza a declarar lo que Jesús ha hecho de ti. Hay muchos con palabras de muerte afuera, y hay muchos que están siguiendo palabras de muerte. Pedro dijo:
yo conozco que tú eres el Cristo, y no solamente el Cristo, sino el Hijo del Dios viviente. Pedro entendía, iglesia, amada iglesia, amada iglesia, amada iglesia. Usted sabe que Pedro entendía. Pedro había visto a Jesús que se había acercado a la higuera. Le dijo a la higuera: vengo a buscar un fruto, pero como no la hallé, maldita sea. Jesús la maldijo. Y Pedro entendió que el lenguaje de Jesús sí tenía poder, porque Pedro, dice la Biblia, que al regresar Pedro otro día pasaron por la misma trayectoria, y dice que le dijo: Señor, la higuera que maldijiste está seca. Pedro conocía a Jesucristo. Mi deseo como predicador, como evangelista, como pastor asistente de este lugar, mi deseo es que usted conozca a Jesucristo, que usted no camine engañado, que usted camine en una revelación, camine en el vivo fuego del Espíritu Santo, que no camine por lo que dice el mundo, que no camine por lo que dicen los científicos. Los científicos pueden decir una cosa, los científicos pueden decirle: pandemia se le va a pegar a la gente que le pegó mentiras del diablo. Cuando Jesús sana, cuando Jesús hace las cosas, las hace perfectamente. Jesús no hace a media con los hombres las cosas, Jesús las hace perfectamente, porque Él no es imperfecto, nuestro Dios es perfecto. Déjeme decirle que yo estoy viendo en el Espíritu que ahora mismo hay gente que va a empezar a declarar, hay gente que va a empezar a caminar, hay gente que va a empezar a decir: es tiempo. Estuve orando, estuve clamando, pero hoy te dice el Señor: levántate, deja de orar, que empieza a declarar, porque en el reino, déjeme decirle, hay tiempo de clamar, hay tiempo de esperar, pero hay tiempo de marchar y hay tiempo de darle órdenes. Y yo vengo a decirle a la iglesia: es tiempo que usted tome orden y dile al paralítico: levántate en el nombre de Jesús, levántate y camina. Es tiempo que empiece a darle orden con su lenguaje. Hechos 3, lo lee en su casa. Pedro estaba clamando, entró, dice la hora novena, clamando, pero salió a dar orden. Muchos de ustedes han estado clamando, pero te dice el Señor: da orden. Da orden con el lenguaje de Dios, no con tus propios lenguajes, no, con el lenguaje de la palabra. No sé qué es lo que te está, cuál es lo que te está, cuál es el monte o cuál es el demonio que tenés al frente que te está haciendo la guerra, pero tienes que empezar a declarar. No sé si es el espíritu de pobreza, el espíritu, cualquier circunstancia, yo no la sé, pero tienes que empezar a declarar la palabra. En primer lugar, que usted tiene que conocer a Jesús, a conocer el Espíritu Santo. No tiene que estar confundido, no tiene que estar diciendo: ¿será Jesús o no será? Usted tiene que ser como Pedro. Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios. Pedro estaba convencido de que él era el Hijo de Dios. Levanta tu mano. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Esto fue lo que me diste, Señor. Se lo he hablado a tu pueblo, Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo, que estás aquí en este lugar. Oh, gloria a Dios. Oh, el Señor te dice: empieza a declarar esa palabra. Si son papeles, no dejes de proclamarlo. Cree que su palabra dice: pídeme las naciones y yo te las doy. Ora, empieza a declarar la palabra. Empieza a hablar el lenguaje correcto. Empieza a hablar el lenguaje correcto. Oh, Espíritu de Dios, la verdad tiene que estar en tu corazón. Tu corazón no fue hecho para cargar mentira. Tu corazón no fue hecho para caminar pensamientos negativos. Tu corazón fue hecho para caminar a Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, levanta tus manos allí. Y hoy el Espíritu de Dios te fortalece. Hay mucho que agradecer al Señor. Hoy el Espíritu de Dios te toca ahí. Espíritu Santo de Dios. Mira, hay una unción muy poderosa. Hay una unción muy poderosa. Mira, papá.
Mira, papá. Hay una unción muy poderosa. Puedo ver que el espíritu de alguien se le activó ahora mismo. Oh, robosa catarababas. Y catarababas. Oh, si tu lenguaje es hablar en lenguas, sueltas las lenguas. Oh, robosa catarabababababa. Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria. Muévete, Jesús. Muévete, Jesús. Muévete, Jesús. Muévete, Jesús. Muévete, Jesús. Muévete, Jesús. Muévete, Cristo. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu de Dios. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo. Mira, sopla, 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 sopla. Ahora. Mira, sopla, 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 sopla. Alguien se está conectando. Alguien se está conectando con el Dios vivo. Alguien se está conectando con el Dios vivo. Hoy se rompen los pensamientos negativos. Ahora, ahora, ahora. Oh, qué presencia. Oh, la unción se mueve. 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 La unción del Espíritu se mueve. La unción del Espíritu Santo se mueve. Mira, mamá. Mira, mamá. Mira, mamá. Mira, mamá. Muévete, Jesús. Muévete, Jesús. Muévete, Jesús. Muévete, Jesús. Muévete, Jesús. Oh, Jesús. Tráigala a ella. Mira, papás. Venga, hermano. Recibe la unción. Hay una unción fresca para ti. Levanta tu mano. Tócala, Jesús. Tócala, Jesús. Tócala, Jesús. Tócala, Jesús. Más. Más. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Oh, Jesús. Su presencia está aquí. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Levanta tu mano, sierva. Levanta tu mano, sierva la de rojo. Levanta tu mano, recibe.
Recibe unción. Recibe unción. Más. Toca a Jesús. Ahí está. Más. Te doy unción, dice el Espíritu de Dios. Más. Porque no me has negado, dice, en un proceso que pasaste hace poco. Pastora, baba. Ya has permanecido en mi fe. Toca a Jesús, 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 toca a Jesús. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Mamá, soy Kaisabai. Oro bobo sababa.